otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy voy a hablaros del colesterol. Todo aquello que me habéis preguntado en mi Instagram y que creo que es información increíblemente buena, útil y que va a ser un podcast de esto que dices, voy a tener que pararme, coger apuntes, porque esto es canelita en rama. O sea, esto es la máster del colesterol. Después de esta clase, o sea, tú vas a ir levitando cada vez que vengas al endocrino a mirar tus analíticas porque te vamos a aplaudir, porque vas a tener un perfil de lípidos brutal. ¿Y esto por qué tiene tanta importancia? Porque lamentablemente las enfermedades cardiovasculares siguen siendo otro año más y van a seguir siendo y llevan siendo 30, 40 años la principal causa de muerte en los países desarrollados. Y uno de los pilares fundamentales de este dramático número de muertes cardiovasculares es tener una dislipemia, es decir, tener alteraciones en nuestros lípidos. Véase, tener el colesterol malo, que ahora os explicaré. Y digo malo entre comillas y ya entenderéis por qué. Tener el colesterol malo alto, tener los triglicéridos altos o tener ambos dos y el colesterol bueno bajito. Luego, además, otros factores que no vamos a tratar aquí, pero para que entendáis que esto no es solo tengo el colesterol bajo y ya no tengo riesgo de muerte cardiovascular, no, esto es un grupo. Por eso yo quiero que veamos esto de manera holística, de manera entera, ¿vale? Pero hoy vamos a enfocarnos en uno de estos factores de riesgo. Entonces, el primero es tener una dislipemia, ¿vale? Que es tener el colesterol alto y los triglicéridos altos. Por otra parte está tener la tensión arterial alta. Y por otra parte está tener un metabolismo de la insulina no adecuado. Esto es tener una resistencia a la insulina o tener una diabetes, ¿vale? Entonces, a grosso modo, los 3 patas más importantes y los 3 ejes sobre los que se sustenta esta dramática mortalidad cardiovascular, que repito, es la primera causa de muerte en los países desarrollados, es tener una dislipemia, que es lo que vamos a tratar hoy, tener una tensión alta, esto es por encima de 130-80, ya es alta. Lo ideal sería tenerla 120-70. Personas mayores, es decir, personas a partir de 70 años, hay que ser un poquito más laxos porque en teoría ya... Es que esto es importante. Personas que ya tienen 70 años, nos dicen que hay que tener la tensión en 160, pero hay que ser más laxos. 140, 90. ¿Por qué? Porque una persona de 80 años ya lo que es tiempo de prevenir lo ha vivido antes. Ahora ya está experimentando lo que lleva en su cuerpo hace 40 años. Por eso insisto que estos podcasts, probablemente los que más lo deberíamos ver, son personas de a partir de 20 años hasta los 60, que es cuando más eficacia tiene la prevención. Y luego, por otra parte, el mantenimiento de un adecuado metabolismo de la glucosa y de la insulina. Es decir, mantener unos niveles de hemoglobina glicada por debajo de 5,7, idealmente 5, y tener una glucosa en ayunas por debajo de 100 y tener un índice de resistencia a la insulina que en mi Instagram sabéis cómo calcularlo a partir de la glucosa y de la insulina en torno a 1,2, ¿vale? Dicho esto, vuelvo a centrarme en el tema de hoy, que es el tema del colesterol. Antes de abordar las magníficas dudas que me habéis hecho, me gustaría explicaros qué es lo básico que
la mayor parte de personas podéis solicitar en un hospital público, ¿vale? Porque no voy a ponerme aquí a hablar del valor más raro que se puede pedir una analítica, porque entiendo que no todo el mundo tiene las posibilidades económicas de irse a un centro privado, ¿vale? Entonces, de manera general, y esto sirve, este perfil que os voy a decir que es simple, no quiere decir que porque sea simple no sea completo, ¿vale? Yo con esta información, si tú me vienes a la consulta, con estos valores yo ya te puedo abordar de manera integral. Que luego, contra más azúcar, más dulce, pues sí, pero no necesito más de lo que os voy a decir. En una analítica, en ayunas de 8 horas, lo ideal sería pedir un valor de colesterol total, colesterol HDL, entre comillas, el conocido como colesterol bueno, los triglicéridos y una vez en la vida, y luego explicaré por qué, un tipo de colesterol que es muy, muy especial, abro comillas, en teoría novedoso y que es muy genético, que es la lipoproteína A. Este solo habría que pedirlo una vez, el resto sí que de manera recurrente, tanto más recurrencia conforme mayor riesgo tengas, hasta un máximo de cada 3 meses, porque en menos de 3 meses no es muy útil pedir una revisión de lípidos, excepto la lipoproteína que solo se pide una vez en la vida y si la tienes bien ya no se vuelve a pedir más, y si la tienes alta y estás con cierta medicación como estatinas sí que se puede llegar a pedir, pero ahora entenderéis por qué. Con esto tenemos una información completa. ¿Por qué? Porque yo a partir del colesterol total y del colesterol HDL te puedo calcular el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es ese colesterol que tiene la capacidad de producir arteriosclerosis, es decir, de producir que en tus arterias se acumulen estrías grasas que produzcan una respuesta inflamatoria que dañe tus vasos, que los obstruya y que pueda producir trombos y, por tanto, infartos, ictus o isquemias a nivel de cualquier parte del cuerpo. Sí, este colesterol no HDL no suele ser el más conocido porque la gente lo conoce el colesterol malo, el LDL. El LDL básicamente es el no HDL menos 30, pero se puede calcular también de otra fórmula que es con el colesterol total que os he dicho, menos el colesterol HDL, menos triglicéridos partido por 5, siempre que tus triglicéridos no sean mayores de 400, se puede calcular el LDL. De hecho, el valor de colesterol LDL que te dan en las analíticas, en la mayor parte de casos, es un colesterol que lo calculan por esta fórmula. ¿Por qué? Porque calcular de manera directa el colesterol LDL es muy caro y muy pocas laboratorios lo tienen. De manera que este cálculo que os he dicho lo hacen también los laboratorios directamente. De hecho, si algún día habéis tenido que tenéis los triglicéridos muy altos, más de 400, ponen en el laboratorio. El LDL no se puede calcular por interferencias analíticas. ¿Por qué? Porque la fórmula pierde valor y ya no lo pueden calcular. Entonces, colesterol total, colesterol HDL entre comillas bueno y triglicéridos. A partir de eso podemos calcular el colesterol no HDL, que es el colesterol que tiene la capacidad de producirte arteriosclerosis, y el colesterol LDL, que es dentro del no HDL solo el LDL, pero es que el que no es LDL y no es HDL, uno que se denomina intermedio, ¿vale? Y VLDL, que no viene al caso, pero os lo digo, esos dos tipos de colesterol que no son ni el bueno ni el conocido como malo, también es malo. Por eso os digo que casi lo ideal es que valoréis lo que es el colesterol no HDL, es decir, todo aquel colesterol que no es bueno. En cuanto a valores, que sé que me los vais a pedir, aquí hay que distinguir muy bien. El colesterol total realmente no nos importa el valor, solo lo queremos para tener un valor para poder calcular el resto con las fórmulas, ¿vale?
Entonces, el colesterol HDL, que es el conocido como colesterol bueno, hasta hace poco tiempo se pensaba que cuanto más, mejor. Pero como todo, y yo esto lo digo siempre, ni en las hormonas, ni en el metabolismo, ni en nada, es cuanto más, mejor, ¿vale? Es cuanto mejor, mejor. Por lo tanto, tanto los valores bajos de colesterol HDL, y vuelvo a decir que es, entre comillas, bueno, porque en teoría es el bueno, ¿por qué? Porque se encarga de limpiar el exceso de colesterol de todas tus células, lo coge y lo lleva al hígado para que se elimine, por tanto es un transporte que limpia, pero valores altos son malos porque implica que ese colesterol no está ejerciendo bien su función, es un colesterol errático. Entonces, valores óptimos de colesterol HDL / colesterol bueno que han demostrado reducir la muerte cardiovascular, muerte por cáncer y muerte por todas las causas son en mujeres entre 58 y 85 y en hombres entre 52 y 68. Para aclararnos, vamos a dejar que entre 50 y 90 es el valor óptimo. Por debajo de 50 es bajo y implica que tus celulitas están acumulando colesterol y no se están llevando el exceso de colesterol para limpiarlo en el hígado, y un exceso por encima de 90 quiere decir que el colesterol bueno que tú tienes no está haciendo su función y por tanto se tienen que generar muchas partículas porque no lo estás limpiando bien de las células, ¿vale? Luego os explicaré cómo se puede subir, cómo se puede bajar, etc. Pero ahora estoy diciendo valores. Entonces, colesterol bueno entre 50 y 90. El colesterol no HDL, que es el colesterol que os he dicho que es el que produce arteriosclerosis. Lo ideal es que esté y esto es para la población general. Si tú tienes o has tenido un infarto, una angina, un ictus, estos valores son todavía más bajitos, pero no voy a entrar en esto porque esto ya tendrás tu indicación de tu cardiólogo y de tu neurólogo. Entonces, población general, el colesterol no HDL entre 80 y 130. Si vamos al conocido como colesterol LDL, que os he dicho que es parte de ese no HDL, lo ideal es tenerlo entre 50 y 70. Y los triglicéridos, lo ideal es tenerlo por debajo de 150. No pasa nada porque tengas unos triglicéridos de 40. No, o sea, no justo con los triglicéridos, contra más bajo mejor, porque los triglicéridos es una manera de medir cuánta grasa o has comido, si no lo haces en ayunas, o cuánta grasa está produciendo tu hígado y liberando a la sangre. Por lo tanto, contra más bajos, quiere decir que tu hígado no está produciendo grasa nueva. Así que, perfecto. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que muchas preguntas me han dicho, si tengo los triglicéridos bajos, estupendo. O sea, ojalá tuviéramos todo el mundo los triglicéridos por 50. Es que sería fabuloso. Querría decir que nosotros, en ayunas de 12-16 horas, unos triglicéridos por debajo de 50, tu hígado está funcionando espectacularmente. Entonces, ahora, dicho esto y resumen. Colesterol HDL, el bueno, entre 50 y 90. Colesterol no HDL, entre 80 y 130. Colesterol LDL, entre 50 y 70. Estos dos últimos son los dos malos, pero por si acaso en tu analítica no te miden el no HDL y te han dado directamente el LDL, por eso os lo digo. Y los triglicéridos por debajo de 150. En cuanto a ese tipo de colesterol súper genético que os he dicho que se llama la lipoproteína A y que no tiene prácticamente el estilo de vida nada de influencia, nada, ¿vale? Quizá un 5 o un 6%, o sea, una cantidad ridícula. Lo ideal es tener valores por debajo de 30 miligramos por decilitro o 100 nanomoles por litro. Son las dos unidades que se pueden utilizar, ¿vale? Si tú lo tienes por debajo de 30 o por debajo de 100, no tienes que preocuparte porque
entre comillas, da igual lo que hagas con tu salud, que nunca lo vas a tener por encima de eso, ¿vale? Porque es genético, porque tú has nacido así y desde que tenías 2 meses tienes el colesterol así. Si lo tienes por encima, lo que hay que hacer es que, como a día de hoy, aunque hay terapias destinadas a mejorar lo que son terapias de RNA, que están en fases muy avanzadas, y fármacos muy especiales que son inyectables, como los inhibidores del PSCK9, como los fármacos no hay ninguno específico a día de hoy, lo que se hace es que el resto de factores de riesgo, es decir, tu colesterol no HDL, lo tengas en los rangos que yo os he dicho, entre 80 y 130 o 50 y 70 si hablamos de LDL, que tengas una tensión óptima, es decir, entre 120 y 170, y que tengas un metabolismo de la glucosa estupendo, es decir, un índice de resistencia a la insulina entre 1 o 2, una hemoglobina glicada de 5 y una glucosa basada en ayunas por debajo de 100. ¿Por qué? Porque a día de hoy, 6 de julio del 2023, no hay ningún fármaco aprobado específico para bajar ese colesterol. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que suban el resto. Dicho esto, comienzo, ya que sabemos un poquito lo que hay que pedir en una analítica, que es colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos, y a partir de ahí calcularlo, como os he dicho. Y los valores, vamos a las preguntas. Me dice Amaya, ¿cuál puede ser la causa de tener el colesterol bueno bajo si hay alimentación buena? Como os he dicho, colesterol bueno bajo sería por debajo de 50. ¿Cuál puede ser la causa? La alimentación en el colesterol bueno tiene muy poca influencia, tanto para bien como para mal, ¿vale? Causas del colesterol bueno bajito, es decir, por debajo de 50. El primero y más importante, el tabaco. El tabaco es la principal causa de tener un colesterol bueno bajito. Luego la diabetes produce un colesterol bueno bajito también. De hecho, es uno de los highlights de las personas con diabetes que tienen colesterol bueno bajito. Después, el exceso de grasa, la obesidad, es causa de tener un colesterol bueno bajito. Los anabolizantes, que lamentablemente esto es una pandemia que cada vez son más frecuentes, son causa de colesterol bueno bajito. Y por último hay fármacos como por ejemplo los beta bloqueantes, que sean para controlar la frecuencia cardíaca o para gente con hipertiroidismo, para evitar que tengan palpitaciones, también pueden producir bajadas del colesterol bueno. Entonces, como queremos tener un colesterol bueno entre 50 y 90, si tú lo tienes bajito, lo primero que puedes hacer es, 1, dejar el tabaco si estás fumando, y 2, hacer ejercicio físico. No solo porque reducirá la masa grasa, ojo, cuidado, digo masa grasa porque muchas veces se dice obesidad. Entonces nos imaginamos una persona con un IMC de 32. Pero ya cada vez más los endocrinos nos estamos hablando de porcentaje de grasa con respecto al porcentaje de músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, según el IMC, puedes ser un IMC de 23, es decir, un normopeso, pero que tu índice de músculo con respecto a grasa sea pésimo, es decir, que tengas muchísima grasa. Entonces tú realmente, metabólicamente, eres obeso. Por lo tanto, puedes tener un normopeso y tener un colesterol bueno bajo, porque para tu cuerpo eres obeso, porque tienes muy poco músculo y mucha grasa. Entonces, cuando yo muchas veces veréis que no digo obesidad y digo porcentaje de masa grasa. ¿Por qué? Porque en hombres un porcentaje de masa grasa por encima de 24 ya es obeso, y una mujer por encima de 26-28, las mujeres tienen más grasa, también es exceso de grasa, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el índice de masa muscular. Esto es el porcentaje de grasa. 26-28 en mujeres, 24 en hombres, cuando te vienen con una tanita o con... Es que en endocrino tenemos el InBody, que te mide el porcentaje de grasa, etcétera, y le hacemos a la mayor parte de pacientes. Entonces, ojo, cuidado por eso, para subir el colesterol bueno,
es dejar el tabaquismo y hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico de fuerza te va a dar músculo. Entonces, al ganar músculo, tu porcentaje de músculo con respecto al de grasa va a mejorar y ¡pam! Tu cuerpo ya no te verá como una persona con exceso de grasa, con obesidad en el metabolismo, y mejorará tu perfil de lípidos, ¿vale? Y eso es lo que puedes hacer para subir el colesterol bueno. La alimentación, si ya la sigues sana, estupendo, porque afecta a 80.000 cosas, pero concretamente al colesterol bueno, poco puedes hacer para subirlo. Entonces, la siguiente pregunta. Lourdes me dice, si tomas estatinas, ¿es recomendable tomar coenzima Q10? Esto lo tengo explicado en mi Instagram, en una publicación, un vídeo mío que pone beneficios de tomar coenzima Q10, que ya sabéis que yo la coenzima Q10 soy mega fan de ella, y de hecho por eso en el Tiro Energy tengo coenzima Q10, no solo porque ayuda a que dentro de tus células se active la hormona tiroidea activa, sino porque la coenzima Q10 forma parte necesaria de la producción de energía de todas tus células. Es decir, sin coenzima Q10 tus células no respiran. Si no respiran, se mueren. Desde la neurona hasta la célula de la piel. Todo. Y además la coenzima Q10 actúa como un antioxidante. Entonces yo soy ultra fan. Pero concretamente, ¿por qué las personas que toman estatinas sería recomendable que tomaran coenzima Q10 tengan o no dolores musculares? Porque la gente dice, si no tengo dolores musculares, no me hace falta la coenzima Q10. Es cierto que las personas que experimentan miopatía, es decir, dolor muscular asociado a las estatinas, se sabe que puede ser porque les falta coenzima Q10 o porque les falta vitamina D y magnesio, o ambas cosas. ¿Y por qué una persona que toma estatinas le puede faltar coenzima Q10? Que a mí no me suena de nada, Isabel. Porque las estatinas actúan sobre una enzima que se llama la HMG-CoA reductasa, que bloquea la producción de una molécula que se llama mevalonato, y ese mevalonato, si tú lo dejas, produce por un lado el colesterol malo y por otro lado se divide en dos y produce la coenzima Q10, que es beneficiosa y es necesaria, como os he dicho, para que funcionen y se contraigan adecuadamente todos tus músculos, y abro subrayador, incluyendo el músculo del corazón. Así que, ojo, cuidado, me tomo estatinas para protegerme el corazón y no me tomo coenzima Q10 y mi corazón para contraerse necesita coenzima Q10, que no lo estamos haciendo bien. Entonces, además de para eso, la coenzima Q10 se necesita, por ejemplo, para un adecuado metabolismo neuronal. Un déficit de coenzima Q10 se asocia a una mayor intensidad y frecuencia de ataques de migraña. Una deficiencia de coenzima Q10 se asocia a peores recuperaciones musculares, se asocia a mayor cansancio, a peor funcionamiento tiroideo. Entonces, ¿por qué recomiendo tomar coenzima Q10 tengas o no dolores musculares si tomas estatinas? Porque tú, si no, no estás produciendo coenzima Q10. Y la otra fuente de la coenzima Q10 son las carnes rojas. ¿Por qué? Porque la coenzima Q10 está en los músculos, incluyendo el músculo del corazón y el músculo que te tomas cuando te tomas un trozo de ternera, un trozo de cerdo o un trozo de pollo. Entonces, si tú estás tomando estatinas, tu cuerpo no produce coenzima Q10 y encima no tomas carne roja, porque ya sabemos que la carne roja parece que aumenta el riesgo de cáncer de colon, y seguro que los embutidos y las carnes procesadas aumentan el cáncer de colon, son un carcinógeno del tipo 1, pues no tienes coenzima Q10, entonces tu corazón no se va a contraer bien, pero tú solo no lo vas a notar, hasta que a la larga, ojo, cuidado con que se vaya produciendo una afectación del corazón. Te encontrarás más cansado, peor función tiroidea. Hombre, es que yo sé que en la seguridad social no se puede hacer, pero es que tenemos que acostumbrarnos que esto es finito, o sea, no existe dinero para sostener de manera totalmente financiada esto. Ya os lo digo porque los fármacos de la diabetes valen miles de euros. Lo que pasa es que se pagan 40 euros, pero lo que es el fármaco en sí, te lo digo porque en Estados Unidos tengo compañeros que trabajan ahí, valen 2.000, 3.000 euros.
Y lo pagan a tocateja. Y en España estamos acostumbrados a que todo... Y esto es un estado fabuloso. Pero, ¿y por qué no paga la coenzima Q10 la Seguridad Social? Pues porque no lo puede pagar todo. Entonces lo que intentamos es sostener con clips todo más o menos bien, pero no se puede estar perfecto. Entonces, si de verdad queremos optimizar toda nuestra salud, pues habrá que pensar que en vez del pantalón o la cervecita de todos los jueves, pues igual te parece más invertir en una coenzima Q10 de calidad. La gente que tomáis mi suplemento Tiro Energy estáis cubiertos. Si no, en mis destacados de favoritos tengo una coenzima Q10 y cuando recomiendo los suplementos para el colesterol que no son estatinas, ya me he cerciorado que la levadura de arroz rojo que actúa como una estatina lleva coenzima Q10. Ya sabéis que yo, por mi parte, todo lo que recomiendo estáis cubiertos. Pero si tú tomas estatinas, sin duda, cómprate una coenzima Q10 y de calidad, ¿vale? Entonces, Lourdes, sí, si tomas estatinas, sin duda, coenzima Q10. Entre 100 y 200 miligramos. Yo con 100 miligramos me quedo tranquila. Nuestro Tiro Energy lo lleva. Así que si quieres tomártelo ya para mejorar, que encima también te mejorará el colesterol porque al mejorar la función tiroidea. Pero bueno, la siguiente pregunta. Leticia me dice, ¿se puede saber si tu colesterol es genético de la dieta? Voy a decir una cosa que probablemente rompa muchas cabezas. El colesterol de la dieta importa poco en la elevación de colesterol. He dicho poco, no he dicho que no importe. Es decir, si tú tienes un colesterol malo, un colesterol no HDL de 180, no es porque tomes muchas yemas de huevo, ¿vale? Es porque tu hígado está produciendo en exceso colesterol. O sea que la mayor parte, y no me quiero pillar los dedos, pero más del 90% de las elevaciones de colesterol son de origen endógeno, propio, concretamente de tu colesterol, de tu hígado. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y ese colesterol que produce mi hígado y que ha llevado a que mis niveles de colesterol en sangre no HDL sean altos? ¿Por qué se produce? Pues ¿sabéis por qué se produce? Cuando hay un exceso de inflamación y de grasa, especialmente saturada, en tu hígado se producen unos intermediarios muy inflamatorios que son las ceramidas y el diacilglicerol que hacen que en tu hígado, en vez de entrar las grasas y quemarse en las mitocondrias, se reorganizan y se liberan en forma de un tipo de colesterol que también es colesterol malo, que es el VLDL. Por otra parte, la resistencia a la insulina a nivel de músculos y de tejido adiposo, y esa resistencia a la insulina está producida porque las células de tu grasa y de tu músculo están rodeadas de un exceso de grasa que impide que la insulina haga su efecto y por tanto tu cuerpo entiende que no estás comiendo y porque no tiene glucosa, entonces tu páncreas empieza a liberar más insulina y más insulina y más insulina porque eres resistente, pero la insulina no hace efecto porque estás forrado de grasa tus células, aunque tengas un peso normal, insisto. Esto es de porcentajes, de equilibrio. Una resistencia a la insulina y un exceso de consumo de grasas saturadas que produce un depósito de grasa en tu hígado hace que en tu hígado se produzca más colesterol. Por tanto, la mayor parte de colesteroles altos son de origen endógeno, que es diferente de genético, ¿vale? Es que se produce en tu cuerpo. La dieta y concretamente el colesterol de la dieta influye poco. Es más, influye mucho más las grasas saturadas de las carnes rojas, de las margarinas, de las mantequillas, del aceite de palma y del aceite de coco en el colesterol en sangre que el propio colesterol que, por ejemplo, pueda tener una yema de huevo. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que la yema de huevo no eleve el colesterol. Ahora entenderéis el por qué estoy diciendo que sí. Tengo que hablaros de magnitudes. Las grasas saturadas de la dieta
influyen mucho más en las elevaciones del colesterol que veis en sangre que el propio colesterol dietético. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, concretamente nuestro intestino, tiene un tope máximo de absorción de colesterol de la dieta. A partir de 100 miligramos ya no absorbe más y el resto lo producen tus células. Entonces, yo sabéis que siempre os digo, toda piedra hace pared. Esto es que poquito a poquito es un muchito. Entonces, lo ideal sería que no tomáramos colesterol en la dieta ni grasas saturadas. Si tengo que elegir, prefiero que antes quitéis las grasas saturadas porque no solo influyen en el colesterol, sino que influyen en la acumulación de grasa en el hígado, la resistencia a la insulina en el hígado, en tus músculos y en tus células, por lo tanto me parece que es mucho peor, es una grasa mucho más inflamatoria, pero también si podéis no tomar colesterol en la dieta, véase limitar el consumo de huevos. ¿Por qué? Porque un huevo tiene en torno a 300 miligramos de colesterol. Eso, si tú no tomas nada de colesterol y tomas solo una yema de huevo, incrementa mucho tus niveles de colesterol. Ahora bien, si tú te tomas 5 huevos a la semana y de repente pasas a tomarte 7, ya no influye tanto. Es decir, el colesterol de la dieta influye en tu colesterol en sangre cuanto menos te estéis tomando. Es decir, si tú pasas de no tomar huevos a tomar 1 al día, tu colesterol en sangre se va a afectar mucho más que si pasas de tomar 5 a 7. Dicho esto, yo siempre recomiendo limitar el consumo de yemas de huevo. Limitar, no quitarlo porque son una fuente de colina y una fuente de vitamina D y de otros micronutrientes. Estoy diciendo que lo óptimo sería eliminar grasas saturadas y limitar el consumo de colesterol en la dieta, ¿vale? Por otra parte, me dice Nu, el médico me ha recetado para bajar el LDL estatinas. ¿Alguna alternativa más eficaz que no sean fármacos? A ver, por partes. Las estatinas, cuando están indicadas, son el fármaco más eficaz que existe para bajar el colesterol. Punto. Aquí varios matices para que no saquemos nada de contexto. Cuando están indicadas. Cuando están indicadas es cuando tú, cuando uno, tienes el colesterol no HDL por encima de 210 o el colesterol LDL por encima de 190, ahí ya es indicación de tratar con estatinas porque tienes un riesgo enorme de tener un problema cardiovascular. Ahora bien, siempre está la opción de darle al paciente 3 meses, no solo con las medidas del estilo de vida, es decir, aumentar el consumo de fibra, eliminar las grasas saturadas y sustituirlas, porque claro, está muy bien deciros eliminar las grasas saturadas, pero ese porcentaje de comida que corresponde a las grasas saturadas, Isabel, ¿qué hago? No me voy a comer cubitos de hielo. Pues ¿qué hago cuando yo quito esas grasas saturadas? Porque no me vale de nada que tú me quites las grasas saturadas, pero que te tomes, no sé, galletas María o con o sin azúcar, me da igual. No me vale que te quites la grasa saturada de la margarina, pero que te tomes cualquier alimento que ya sabéis que es poco sano. Pan blanco, galletas, magdalenas, no me vale. Entonces, cuando tú quitas esa grasa saturada, ¿por qué lo sustituyes? Pues hay que sustituirlo por grasa monoinsaturada como el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos y por grasa poliinsaturada. Por ejemplo, las semillas de girasol, las semillas de chía y de linaza y el omega 3. Que el omega 3 ya sabéis que por mi post de suplementos, por mi anterior podcast, lo puedes encontrar en pescados azules o yo, como en mi caso, yo me lo tomo en suplementos. ¿Por qué? Porque yo no tomo pescados azules por su contaminación en mercurio, porque yo, por mis 2 enfermedades autoinmunes, no quiero acumular metales pesados que puedan reactivar mi sistema inmune, ya más todavía de lo que lo tengo. Y yo todos los días no me gustan tomarme semillas de chía y de linaza machacadas, que es una
fuente de un precursor de los omega 3 activos. Y como yo todos los días, pues mi estilo de vida seré poco real fooder, pero como no todos los días me voy a tomar semillas de chía y semillas de linaza, pues me tomo omega 3, ¿vale? Dicho esto, entonces, quitar grasas saturadas y sustituirlas por aceite de oliva, frutos secos, aguacate, omega 3, semillas de chía y de linaza. Una vez que le digo esto, yo le puedo decir al paciente, vale, tienes 190 de colesterol malo, del LDL, o 210 del no HDL. Te dejo 3 meses y te inicio suplementos. Y si no, habrá que tomar el fármaco. ¿Por qué? Porque las estatinas sí que es cierto que a mucha gente no le sientan bien. Luego también hay personas que tienen antecedentes de enfermedad de Alzheimer, que tienen sus miedos, porque sí que es cierto que parece que puede afectar al rendimiento cognitivo, y luego también porque las estatinas aumentan el riesgo de diabetes. Esto es así, pero cuando están indicadas es mejor que te bajes el colesterol y te salves tu vida cardiovascular que el posible riesgo de desarrollar una diabetes, ¿vale? Lo dejo claro porque no me vale que me digas, no me tomo estatinas porque si me da miedo hacer diabetes. No, es mejor que te tomes las estatinas y que te cuides y no tomes azúcares libres, ¿vale? Pero dicho esto, yo le diría, mira, te dejo 3 meses y suplementos buenos. En mis stories destacados de favoritos están los suplementos que yo recomiendo en combo para bajar el colesterol. Entonces, el primero y más conocido es el extracto de levadura de arroz rojo, que es Red Yeast Extract. En los stories lo veréis. Ese actúa como una estatina, pero de manera natural. Por eso, ese suplemento siempre lleva dentro coenzima Q10. Ese suplemento, 3 miligramos, ha demostrado bajar el colesterol incluso un 20%, tanto como las estatinas de baja potencia, ¿vale? Y con menos efectos secundarios. Pero actúa por la misma vía de las estatinas, por eso hay que tomar coenzima Q10. Luego la berberina, que es fabulosa. A mí es un suplemento que me encanta y cada vez más. 500 miligramos de berberina con comida, la que yo os recomiendo. Es una capsulita grande, yo lo sé porque me lo tomo, porque por uno de los corticoides que tomo tengo elevada la glucosa y me lo tomo para regulármela. Pero es que además la berberina, además de mejorar el colesterol malo, baja los triglicéridos. Es que este suplemento es fabuloso. Actúa como la metformina, baja los triglicéridos y encima mejora la sensibilidad a la insulina. Es decir, no solo estás bajándote el colesterol, sino que estás protegiéndote la otra fracción de lípidos, como son los triglicéridos. ¿Por qué? Porque bloquea a la enzima malonil. O sea, yo estoy pensando, ¿para qué les cuento esto? Pero bueno, ya que estoy, os lo cuento. Lo que hace es que bloquea la ATP citratoliasa y impide que se forme malonil-CoA, y el malonil-CoA lo que impide es que se quemen las grasas. La cuestión es que la berberina mejora la resistencia a la insulina, baja triglicéridos y baja colesterol. Entonces, el combo basiquito, si no te tomas estatinas, es, además de la alimentación, la levadura de arroz rojo, que es Red Yeast Extract, más la coenzima Q10, que ya está metida dentro en el suplemento que yo recomiendo, y la berberina. Como extra, si quieres bajar más el colesterol y tener, por ejemplo, efectos antiinflamatorios, la cúrcuma y el resveratrol van muy bien. Isabel, si yo ya me tomo estatinas y a pesar de eso sigo con un colesterol fuera de rangos, es decir, tengo el colesterol LDL por encima de 50-70 o el no HDL, que son los dos malos, por encima de 80-130, ¿qué puedo hacer? Pues tú, si te tomas estatinas, ya la levadura de arroz rojo no te la tomes porque actúa igual que las estatinas, y tómate berberina y cúrcuma. Por otra parte, a mí me gusta mucho también abordar el colesterol por los probióticos. ¿Por qué? Porque se sabe que 2 cepas, concretamente Lactobacillus plantarum y Lactobacillus reuteri, esto no los tengo en mis stories destacados, así que decidme si lo queréis, porque en ese caso os pongo combo del colesterol normal, es decir, de los suplementos, y luego adición
del mundo de los probióticos, porque es que yo soy una loca de los probióticos. De hecho, hice un máster bueno, en fin, ya estoy contando un rollo aquí. Hice un curso brutal de esto de probióticos para la salud metabólica y hormonal. Entonces, tengo para el SOP, para no SOP, tal. Entonces, la cuestión es que sí, me encanta esto. El Lactobacillus plantarum y el Reuteri lo que hace es que cogen el colesterol tuyo de la dieta, lo transforman e impiden que se absorba. Entonces es otra vía diferente por la que bajar el colesterol, porque los suplementos actúan más, los que os he dicho, más a nivel hepático, que donde os he dicho al principio que es donde más colesterol se produce, ¿vale? Tanto la levadura de arroz rojo como la berberina, como la cúrcuma, como el resveratrol actúan a ese nivel, pero estos probióticos actúan a nivel intestinal. Entonces me parecen fabulosos. Y entonces yo le diría que se tomara un combo de estos, pues oye, tómate la berberina y la levadura de arroz rojo con la coenzima Q10 y, por ejemplo, los probióticos. Y en 3 meses te reevalúo. ¿Que sigue alto? Pues primero veo que te lo has tomado todo bien, que la dieta la has estado siguiendo bien y como lo sigas alto, yo te voy a explicar que las estatinas son tu mejor opción. Pero, como os he dicho, no siempre es la única. Entonces yo siempre intento primero retrasar el inicio del fármaco lo máximo que pueda, no porque sea antifármacos, al revés. Si yo me tomo 8 fármacos al día, pero yo también me tomo suplementos. Pero creo que tienen su punto y su lugar y no creo que es, hola, ¿cómo te llamas? Toma estatinas. O sea, no creo que esto sea la manera en la que tenemos que funcionar los médicos, ¿vale? O por lo menos no me gustaría que a mí mis pacientes tuvieran esa imagen de mí. Entonces yo le diría que la alimentación, como os he dicho, y el combo de suplementos, que repito, está en mis stories destacados de favoritos, tanto en favoritos 1 como en favoritos 2. En favoritos 2 es cuando me decís, Isa, se ha agotado el no sé qué suplemento de tu combo. Pues yo en favoritos 2 os pongo la alternativa de la misma calidad. ¿Por qué? Porque si os gastáis el dinero en suplementos, quiero que sea máxima calidad, máxima seguridad y que sea efectivo. Porque para tomaros polvos que no son lo que son y encima te gastas el dinero y tú tienes la ilusión y no quiero. Entonces yo soy muy estricta, por eso lo de sacar yo mi línea. Pero claro, no puedo sacar todos los suplementos del mundo. Entonces, de momento ese combo. Luego, me dice Marta, ¿cómo bajar el colesterol en el embarazo? El colesterol y los triglicéridos en el embarazo y la lactancia no se pueden bajar. Es una respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque tú en el embarazo y especialmente en el tercer trimestre, de manera fisiológica, tienes una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque así tu cuerpo, fíjate que es listo, el cuerpo es maravilloso. De verdad que la gente que se piensa que esto es mero de la fruta evolución no entiende lo que es el cuerpo. Tu cuerpo de manera fisiológica, normalito, sin que tú hagas nada, te hace resistente a la insulina de manera transitoria. ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre, que es cuando el bebé ya se ha formado y tiene que crecer, necesita muchos nutrientes. Entonces te hace resistente a la insulina para que todas las grasas y todo el azúcar pase por el cordón umbilical a tu bebé y tu bebé crezca. Por lo tanto, vas a tener los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque eres resistente a la insulina y cuando eres resistente a la insulina, os he dicho que suben el colesterol y los lípidos, pues vas a tener esa resistencia que va a permitir que tu bebé crezca. Entonces, y en la lactancia igual, sigues teniendo cierta resistencia, sobre todo porque los gestágenos, la progesterona y sobre todo la parte de progestagénica de los anticonceptivos hormonales producen elevaciones muy grandes del colesterol y los estrógenos artificiales o en muy altas cantidades como en el embarazo producen elevaciones del colesterol. Entonces son fisiológicos y embarazo y lactancia no hay que mirar y no se debe pedir, ¿vale? Los endocrinos, por ejemplo, que llevamos la diabetes gestacional, no pedimos triglicéridos y colesterol en el embarazo ni en lactancia. ¿Por qué? Porque los vas a tener mal, pero es que es normal. Lo preocupante sería que los tuvieras bajos. Entonces, ya, para acabar... bueno, venga, la última pregunta. No, acabamos ya. Es que si no se va a hacer muy largo. Espero que os haya gustado. Avisadme de cualquier dudita extra y nos vemos en el próximo episodio. Acordaros por fin de darle un like si está en Spotify o en Apple Podcast, de recomendarlo y que cualquier duda extra me pedís en mi Instagram y yo
lo hago. Y acordaros de los magníficos suplementos que hemos sacado en IVB. Sois los mejores. Os quiero un montón. Respiremos hondo. Y a disfrutar de la vida, que son 2 días.